FM Sueños 88.3. Realidad Líquida, el programa de Resistiendo con Aguante de Almirante Brown. La realidad se te puede escurrir entre las manos o pensarla y hacer algo. Entre todos, hagamos Realidad Líquida. Todos los miércoles de 20 a 21 por FM Sueños 88.3. Realidad Líquida. Del estero retumba toda la selva hermética. Entre todos, podemos entender las consecuencias del neoliberalismo, defender juntos los derechos adquiridos, luchar contra el apagón informativo de los grandes medios y buscar un país justo, inclusivo y soberano para nuestros hijos y generaciones siguientes. Entre todos, hagamos Realidad Líquida, el programa de Resistiendo con Aguante Almirante Brown. Un grupo heterogéneo de trabajadores, amas de casa, jubilados, militantes y profesionales de distintas áreas que, más allá de las redes sociales, interactúa cara a cara. Sumate, la realidad se te puede escurrir entre las manos, o pensarla y hacer algo. Si todos hacemos algo por el otro, el país en el que vivimos será mucho mejor. Muy buenas tardes, estamos comenzando este 2018 en el que tenemos mucho por debatir. Es el primer programa del año y bueno, aquí estamos, con calor. ¿Cómo estás, Jackie? Muy bien, gracias. Mirna. Muy bien, muy bien. Hasta ahora somos 3, esperamos refuerzos y mientras tanto vamos dando los medios de comunicación. Para comunicarte con nosotros lo podés hacer al teléfono 4299-1660, al WhatsApp 1166581639, a nuestro Facebook Realidad Líquida o a nuestro Twitter @líquidarealidad. Realidad Líquida es el programa de Resistiendo con Aguante Almirante Brown. Después del receso vacacional, ahí volveremos a convocar a nuestras reuniones semanales para ir ampliando nuestros debates. Bien, ¿cómo comenzamos este nuevo año? ¿Tendremos algo de buenas noticias? Alguna hay. Alguna hay. Jackie es la mujer de las buenas noticias. Mirna, especializada en educación, entre otras cosas, trae algo bajo el brazo también, pero no es una noticia tan buena. No, las noticias para la educación hace ya 2 años que vienen siendo bastante malas. Pero bueno, hay que analizarlas y hay que notificar a la comunidad de lo que a ellos también le tiene que interesar. Y generar propuestas por sobre todas las cosas. Bueno, para ir rompiendo el hielo de este nuevo año, en este primer programa, vamos a pedirle a nuestro operador Jorge si es tan amable de ir poniendo la editorial del día. El gobierno cerró el 2017 entre cacerolazos y números negativos en su nivel de aceptación. Claro, cuando hay medidas impopulares, reconfirmamos que la tolerancia tiene un límite. Entristece tener que haber retrocedido tanto deterioro que deberemos pagar, desde un endeudamiento innecesario, pasando por una masiva pérdida de derechos de todo tipo, para rematar reaccionando recién con el ajuste a los jubilados, que en realidad es a lo previsional, y hay niños allí, pero lo sensible son los jubilados. Por los viejos y porque quizás en la conciencia colectiva tengamos bien asumido que todos llevamos o llevábamos un jubilado encima, y quizás porque la AUH es considerada un plan todavía por mucha gente. Lo bueno es que esa conciencia colectiva se despierte, contabilice lo que prometieron y lo que están haciendo, sin comerse el discurso único de los grandes medios, como la pesada herencia, que la corrupción es solamente acá, o que derrotar la inflación era algo muy simple, como decía el presidente antes de ser responsable de la gestión del Estado Nacional.
Un año con malas expectativas, dice Raúl Colman en página 12, titulando la nota que muestra los resultados de una encuesta que desde hace 10 años el diario le solicita al Centro de Estudios de Opinión Pública que lidera el sociólogo Roberto Bachman. En esa encuesta, sobre los salarios e ingresos en 2018, la gente dice que empeorarán en un 56,8%, que mejorarán en un 36,1% y no sabe no contesta el 7,1%. Sobre la situación económica, la gente dice que será negativa en un 70,6%, positiva en un 25,4% y no sabe no contesta el 4%. Sobre la economía personal, la gente opina que será negativa en un 57,4%, positiva en un 41,3% y no sabe no contesta el 1,3%. Sobre el empleo, la gente dice que empeorarán las condiciones de empleabilidad en un 51%, que mejorarán en un 41,5% y no sabe no contesta el 7,5%. Sobre las inversiones para el 2018, la gente opina que no crecerán en un 64,1%, que crecerán solo en un 25,4% y no sabe no contesta el 10,5%. Sobre el aumento de la inflación, la gente opina que aumentará mucho la inflación en un 54,2%, que aumentará poco la inflación, un 40,1%, y no sabe no contesta el 5,7% de la población. Hasta aquí los datos de la encuesta. Las expectativas del cambio, de Cambiemos, parece irse agotando. Pero a confesión de partes relevo de pruebas, no muchas horas después de haberse aprobado el presupuesto nacional, la ley de leyes, en sesión extraordinaria y con un pacto fiscal firmado por gobernadores en un acuerdo forzado. Después de todo eso, se modifica la pauta inflacionaria. O sea, que se modifica el presupuesto. O sea, que habría que acordar un nuevo presupuesto en el Parlamento. Y digo esto para tratar de recuperar el valor de lo institucional, tan proclamado por Cambiemos en sus campañas. Pero en este contexto, siguiendo la línea y la inercia del gobierno de Cambiemos, preguntémonos, ¿qué podemos esperar para el 2018? En lo político, que la hegemonía de los medios seguirá sosteniendo el relato y por consiguiente el gobierno, parece que sí. Con la protesta criminalizada y un aparato represivo ad hoc que complementa las políticas de ajuste a las mayorías populares, parece cerrar el tema. Y si protestas, palos. En economía, con un ajuste muy fuerte en tarifas que suben y salarios que crecen mucho menos, y se acumula la pérdida de capacidad adquisitiva de 2016, sumada al 2017, que se sumará al 2018, y así siguiendo. Y con la justicia, ¿continuarán poniendo presos exfuncionarios sin debido proceso? ¿Continuarán las operaciones mediáticas de alto impacto condenatorio para que la calle hable de eso, viste? De eso se trata en gran medida. Y en esta materia, algunas preguntas nuevas. ¿Comenzarán los juicios orales y públicos? ¿Cómo se determinarán los tribunales para esos juicios? ¿La presión política superará a la exposición del acto público y se cumplirá con televisarlos? ¿Quedarán documentados esos juicios? Muchas preguntas que nos iremos contestando a lo largo del 2018. Y con la educación y el desguace de la formación docente, que salió publicada ayer también en página 12, dice que se busca poner fin al Programa Nacional de Formación Permanente, Nuestra Escuela. Esta decisión es para pasar a la mal llamada federalización, en la que las provincias deben ofrecer sus propios posgrados. Conceptualmente, en mi opinión, esto es igual a la discusión paritaria. En este contexto, y de cara a la reforma laboral, sindicalismo y oposición enfrentan un examen definitorio. ¿Esta CGT dará alguna de sus batallas tibias en este tiempo? La respuesta y la esperanza está en todo el resto de las fuerzas sindicales, según anuncia el diputado Hugo Yasky, que sí darán batalla. Batalla que se define con la gente,
los movimientos sociales y los movimientos sindicales en la calle, y con los votos de la oposición en el Congreso. La reforma laboral pretendida por Cambiemos es la madre de las batallas y debe ser un punto de ruptura en la CGT y el Parlamento. Ruptura de quienes defienden derechos ganados por los trabajadores en 100 años de lucha y quienes se definen como neoliberales cómplices y traidores al voto popular. Y si un traidor puede más que unos cuantos, dice León Gieco, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Unos cuantos temitas, ¿no? Unos Varios. cuantos temitas para ir recogiendo y haciendo algunos comentarios. ¿Quién inicia la rueda? Recogió el guante Mirna. Estos días me cuesta escuchar anuncios sin hacer una lectura diferente de lo que uno está escuchando. Más allá de que si son buenos o malos los anuncios, es como que trato de correr y poner objetividad en sí en el relato. Cuando escuchaba a Duhovne, ¿sí?, decir que no se puede planificar el 2018 como ellos tenían pensado, esto de pasarlo para el próximo año, porque la verdad que la economía mundial es una incertidumbre. Y lo relacionaba con Burrich, esto que decía que tenemos que vivir en una incertidumbre. Qué difícil que es para el gobierno vivir en incertidumbre. Si es difícil para ellos, también es difícil para nosotros. Digo nosotros porque todos los que estamos acá trabajamos, ¿sí?, y necesitamos de ese ingreso para tener mínimamente una vida digna. Ahora, por otro lado, pienso y leo desde ayer, estoy leyendo muchísimos despidos, ¿sí?, y no puedo terminar de contabilizar cuántos son. Freud dice que el pilar del ser humano es el amor y el trabajo. Si nosotros no tenemos la capacidad de trabajar, que es la capacidad de producir, nos enfermamos. ¿Cuánto influye el trabajo en la organización psíquica del sujeto? Y cómo se van bajando también el valor del trabajo de la gente, porque la gente cada vez gana menos. Esto hace que también haya una desorganización diaria en su vida, porque aquel que tiene la suerte de conservar su trabajo, por su capacidad, por su esfuerzo y por todo lo que haya puesto en ese lugar de trabajo, no le garantiza, ¿sí?, esta cuestión de seguridad, que era lo que antiguamente le daba a nuestros padres el trabajo. La mayoría de las personas que hoy están jubiladas tiene que ver con una cuestión de inclusión social. El gobierno anterior, ¿sí?, pudo incluir a todos aquellos, sobre todo a las amas de casas que no tenían los aportes hechos, y esto le daba esa seguridad y no tener que depender de un hijo, de un sobrino, ¿no? Hoy esto se está perdiendo. No solamente seguridad, hay una palabra que es más importante que la seguridad y que es la dignidad. Esas mujeres no aportaron, no porque no quisieron, sino que porque alguien no les aportó. Generalmente trabajaron en negro toda su vida. Y esa jubilación, ese reconocimiento a lo que hicieron durante 30, 40 o más años, les aportó a su dignidad. Y eso también está en juego hoy con lo que está pasando. Sí, yo lo digo seguridad porque entraban dentro de un sistema en el cual no solo tenían asistencia médica, sino también tenían medicamentos, cosas que por ahí, más allá de que nosotros vivimos en un país donde la salud pública, ¿sí?, tendría que cubrir todas las necesidades de la población, y esto no ocurre. Digo no ocurre porque uno lo puede corroborar todos los días. Y me detengo un segundo a comentar algo que me pasó el jueves. Viene mi marido de la calle y me dice: hay una chica en la esquina sentada, ¿por qué no te fijas?
bueno, yo tengo siempre esta predisposición. Y voy a verla, una chica con un problema psiquiátrico. Hoy podría decir que es una esquizofrenia. Había 2 policías, uno, un muchacho y una mujer, y la mujer como que la amedrentaba. ¿De dónde venís? ¿De dónde sos? Bueno, llama a la ambulancia responde que no tienen servicio, no había servicio, en todo Almirante Brown no había servicio de ambulancia. Estamos desprotegidos. Y que se la llevaban a Lucio Meléndez. Le digo, no la tenés que llevar a Lucio, la tenés que llevar a un neuropsiquiátrico o en algún lugar que haya una urgencia psiquiátrica. Urgencia psiquiátrica. No hay en Almirante Brown urgencia psiquiátrica. En ningún lugar hay en Almirante Brown. Y ellos no se pueden salir de su zona para llevarla a Temperley, que sería lo más cercano. ¿Las clínicas privadas tampoco? No, que yo sepa, no hay. Así que esa chica terminó en el Lucio, sabiendo la condición, donde no recordaba su nombre, no sabía dónde vivía, no sabía dónde había estado. Calculo que tendría unos 25, 26 años. Y no sabemos qué pasó con esa chica. Ahora, si es el Estado quien tiene que cubrir todas estas necesidades, hoy digo que no están cubiertas todas las necesidades y que no tienen que ver solo con este gobierno, tiene que ver también con el gobierno anterior. Sí, hay un arrastre histórico que es innegable, esto es cierto. La diferencia que yo visualizo es que se está agudizando todo. La problemática se agudiza porque justamente no se prevén los mecanismos necesarios para ir mejorando lo que había. Cuando hablamos, vos al principio decías que Duhovne hacía alusión a trabajar con mucha incertidumbre. Bueno, si le molesta incertidumbre, que salga del puesto en que está, porque es muy poco profesional ese planteo. Trabajar con incertidumbre en economía es casi el primer desafío, porque planificar, presupuestar, administrar y después corregir sobre el camino, porque nadie pretende que haya un cero defecto, pero sí que haya un profesionalismo para abordar este tipo de problemas. Y de la planificación, la presupuestación, la administración, de ahí depende la salud, de ahí depende la seguridad, de ahí depende todo. Entonces, me parece que se están agudizando los problemas porque no hay interés en mejorar lo que había, y creo que todo gobierno debería tomar esa actitud. Lo que encuentro lo tengo que ir mejorando, no me queda otra, porque es en función del bien común y de la gente. Y esto de la incertidumbre, bueno, es realmente preocupante, porque que un ministro de Economía o de Finanzas diga este tipo de cosas, medio como que se autodescalifica. Bueno, pero sí, está bien, después está certificada. Esto está certificado en términos de haber mandado un presupuesto al Parlamento, se aprueba el presupuesto el día 27 o 28, anterior. Al día siguiente dicen vamos a corregir las pautas inflacionarias. Quiere decir que no tenían bien calculadas las pautas. Y se discutió la ley de leyes con esta liviandad, digamos, de no haber trabajado profesionalmente y a tiempo sobre estas cosas. Y no solo eso, sino que hoy, con el cúmulo de aumentos que hay en muchas cosas, que después las vamos a enumerar un poco, ya hay muchos consultores económicos que son del palo de ellos, ¿sí?, que están diciendo que ya es incumplible el 15 también. Entonces, sí, claro, este señor trabajar con este nivel de incertidumbre no le cuadra. Estaría bueno que dé un paso al costado. Me parece que no es el estilo. Me parece que se va a seguir llenando los bolsillos y después se va. Bueno. Sí, el estilo es ese, digamos así. Por decirlo de alguna manera elegante, digo estilo, porque Macri, según estuve leyendo, dice que ellos quieren gobernar un mandato más, sí que están abriendo una puertita ahí. También dijo que era el mejor equipo de los últimos 50 años, y en realidad no encuentro ningún jugador de primera yo en este equipo. Ninguno, no. Sinceramente ninguno. Pero bueno,
es lo que hay, es lo que ellos tienen para gobernar. Es que en realidad no vinieron a gobernar. A ver, vinieron a lo que dice Mirna, a llenarse los bolsillos y a hacer lo que hacen normalmente los neoliberales. ¿Qué tan profesionalmente se está abordando el tema de la educación, por ejemplo, con este desguace de el centro de formación docente? Bien, acá hay tela para cortar, larguísimo. A ver, en un tiempo, si mal no recuerdo, era un 4% de PBI que se le asignaba a educación. Luego pasó a un 6%. De ese 6%, el año pasado solo se ejecutó el 40%. Quiere decir que un 60% desapareció, no se sabe dónde. ¿Sí? A esto uno tiene que sumar que todo lo que pasa en educación después se refleja en las estadísticas, en esto de que las estadísticas no dan lo que ellos esperan, que los docentes son malos, que los docentes pretenden ganar más, pero su rendimiento es muy bajo. Acá hay dos temas. Uno es el de Centro de Formación Docentes, que son los que están en Capital, que son 29, que son las instituciones que forman profesores, maestros. Bueno, es como una prueba piloto que estos institutos se van a cerrar y se va a abrir una universidad con un director que va a establecer las normas, las pautas. ¿Se sabe cuándo? A partir de este año. Ahora hay un amparo que creo que se está ahí viendo si se cierran o no, porque hay muchos lugares de renombre, como Joaquín B. González, que quedaría fuera, podríamos decir, de su función. Y por otro lado están los programas Nuestra Escuela, que tienen que ver con las capacitaciones virtuales, que es donde los docentes tienen la posibilidad de capacitarse gratuitamente. Un curso que uno puede tomarlo en este programa, fuera de este programa puede llegar a salir entre 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 pesos, depende de lo que uno quiera hacer, el tiempo que dure, ¿sí? Y la cantidad de puntaje que da. Y los lugares donde se den. Y los lugares donde Porque un docente de la Quiaca quizás tiene menos posibilidades que alguien que está cerca del obelisco. Sí. Entonces, estos programas lo que garantizaban en su momento era una capacitación continua. Que si vos querés un docente capacitado, lo lógico que es que se capacite. Y que la capacitación la del Estado. Estas capacitaciones no son dentro del horario de trabajo, son fuera del horario de trabajo. ¿Cuál es el beneficio del docente? Capacitarse y además tener un puntaje que después te permite acceder a otros puestos de trabajo. Ya a partir del año pasado ya se empezaron a recortar estos programas. Vos tenés un cupo, antes el cupo era ilimitado, tenían fecha, de tal fecha a tal fecha, vos entrabas y te anotabas. De acuerdo a la demanda, era la cantidad de tutores que ponían en el sistema para que vos puedas capacitarte. Ahora no, ponele que son 60 que pueden entrar y una vez que se llenó el cupo, no se abren otros. De 14 postítulos que duran 2 años, cerraron 3. Lo llamativo de estos 3 es que cerraron uno que es de derechos humanos, otro de sociales y otro que es TIC de computación. 3, podríamos decir, derechos humanos. ¿A nadie le interesan los derechos humanos? Son 3 temas centrales. Lo social, ¿a nadie le interesa lo social? Tecnología de la información. ¿A nadie le interesa? Tecnología de la información y las comunicaciones. Es lo que está revolucionando el mundo. Bueno. ¿Y no vamos a formar a los formadores en este tema? No. Bueno, estamos al horno masiva. Las ciencias sociales son una de las primeras víctimas siempre que hay un gobierno neoliberal. Históricamente, y no solo en la Argentina, son cuando se recorta en educación, es a las primeras que se les recorta el presupuesto, es a las primeras que se las deja de incentivar, es a las primeras que se le ponen reglas tan duras que es muy difícil cumplirlas, tanto en universidades privadas como en universidades públicas. Es que de las ciencias sociales salen las revoluciones, ya que
Eso es obvio. De las ciencias sociales salió la Francia no por de nada que tomó la estudié Bastilla. sociología, o sea, Claro. estoy acá por eso. Sí, sí. Pero es la primera área. Y con respecto a los derechos humanos, a ver, si en algún lugar leí o Carlos comentó que hay una cantidad impresionante de represores condenados con prisión domiciliaria, beneficio que no se le da a otros presos con otros delitos, digamos, y Sí. solamente a ellos. O sea, estamos frente a una política de Estado de beneficiar al represor, al que... A ver, el caso Maldonado. Hoy ascendieron a Echazú. Sí. O sea, hay toda una política en contra de los derechos humanos. Echazú es el único procesado por el caso Maldonado. Y fue Sí. ascendido. O sea, lo premian. Bajo sospecha. Bajo Por lo sospecha. menos bajo sospecha. Yo iba a decir algo más fuerte, pero bueno, dejémoslo ahí, que queda muy elegante. Es lo políticamente correcto. Sí, señor. Bien, bien. Sí, realmente todas estas cosas se entristecen. Cuando al principio de la editorial decíamos que se han perdido derechos en muchos aspectos, nos referíamos a esto, ¿no? Si uno se pone a editorializar tratando de abarcar todo, bueno, no alcanzaría el programa para hacer solo ese raconto, pero se nota mucho, es Sí. demasiado violento y es información que no está saliendo casi por ningún medio. Yo me entero porque yo he vivido en el sur y a mí me llegó, estas dos informaciones me llegaron de gente que yo conozco allá y que está en los medios locales de Bariloche, en los medios locales de Río Negro, y de ahí gente amiga me está pasando estas novedades. Por eso Bueno, lo llegó mismo esto está fresco. pasando con la gente de fabricaciones militares de Azul, Fanazul, que no sale en ninguna parte. Yo me enteré porque conozco muchos tandilenses que piden por favor que uno difunda. Pero es terrible lo que están haciendo. Y hoy el ministro de Defensa, Oscar Aguad, ha dicho que no hay vuelta atrás, no se van a renovar los contratos. O sea que esa gente, que son, si no me equivoco, 370 o algo así, ya están definitivamente sin trabajo. Y no son los únicos, los de Radio Nacional, La gente de Quilmes. la gente de Quilmes, en Morón también. O sea, hay 3 municipios de Lanús. también, Lanús, que echaron gente, pero a mansalva. Y no son los únicos, van a seguir. Sí, yo el programa anterior hacía referencia a que hay un ajuste de personal en la FIP, que tampoco está saliendo en ningún medio. En ANSES. Están Se reestructurando la FIP. 1.700 despidos en el correo. Sí, señora. Así que bueno, Además del goteo, 20 por aquí, 15 por allá. sí, que no son noticia por número, digamos, Por número. quedan a la sombra de los grandes números, pero después en el total suman. Y por otro lado, una familia afectada por la desocupación es una familia que está afectada en su aspecto más nuclear, digamos. Bueno, vamos a ponerle un poco de música tanta pálida. Vamos a escuchar Inconsciente Colectivo de Charly García, un genio realmente. Una canción que trata de convocar a la libertad. Bueno, después de este coro de niños hablando de libertad y aprendiendo y desempeñándose en libertad, vamos a darle paso a nuestras buenas noticias del día. Sí, vamos a mechar un poco con buenas noticias, por lo menos las que a nosotros nos parecen buenas. En todo este fárrago de información de pálidas en realidad que estamos viviendo, pasó casi desapercibido la semana pasada, el miércoles pasado, pero había pasado una semana antes también. Las abuelas encontraron
a la nieta número 126 y una semana antes habían encontrado a la nieta la 126 y después la 127, me confundí. Y es, digamos, el trabajo de abuela, los 40 años de abuela, que se cumplieron hace un par de meses atrás, es un trabajo digno de admiración, de respeto, pero además es el rayito de luz que estamos necesitando casi cotidianamente. Para mí es una excelente noticia, creo que para toda la gente de bien, para todas las buenas personas, es una buena noticia. Otra noticia que también tiene que ver con los derechos humanos, que hace un rato hablábamos de que se está recortando todo lo que sea derechos humanos. El Partido de la Costa, que comprende a localidades como San Clemente, Santa Teresita, Mar del Tuyú, entre otras, emitió un comunicado repudiando la autorización de la justicia para que Norberto Bianco, médico en Campo de Mayo durante la dictadura cívico-militar, condenado por sustracción y apropiación de hijos de desaparecidos, entre otras causas que tiene Bianco, para veranear en la ciudad de Mar de Ajó. Asimismo, el intendente Juan Pablo de Jesús reafirma el compromiso del Partido de la Costa con las políticas de verdad, memoria y justicia. Y el pueblo llama a un escrache para recibirlo. Dejo las otras dos para el final. Seguimos con el... No, tengo otra buena noticia. ¿Tenés otra? Sí, llegó Marcelo. Ah. Llegaron los refuerzos. Es una buena noticia. Sí, claro. ¿Cómo estás, Marce? ¿Venías escuchando el programa? ¿Y qué te parece? ¿Mucha pálida estamos tirando? La necesaria. Es lo que hay. Sí, es lo que hay. La realidad, como dice. Sí, la realidad líquida, pero dura, muy dura. Sí. ¿Redondeamos el tema educación, Mir? Bien. Seguimos con la educación. Yo soy muy crítica a la educación. Si bien soy docente, mi formación tiene que ver con otra profesión, que es la psicología, y en función de eso puedo tener una mirada quizás diferente. No digo ni mejor ni peor, diferente. En los últimos estudios, el 60% de los jóvenes no terminan la secundaria. Entonces, habría que ver por qué estos jóvenes no terminan la secundaria. Quizás porque estos docentes no están formados o no están preparados para contener, acompañar a estos jóvenes. Se ha dado el alta de suicidio mayor en los últimos tiempos con los adolescentes. Nadie detecta esto. Nadie sabe por qué es lo que le pasa a un adolescente. No están preparados los docentes. Y este gobierno, ¿qué hace? Recorta la formación en función a las personas que tienen que enseñar, preparar, capacitar para un futuro. Hoy pensaba, ¿en qué consiste la escuela primaria? La escuela primaria nos da las primeras herramientas, que es la lectoescritura. Y después de eso, el sujeto pasa a la secundaria. ¿Y para qué? Porque nos da un pantallazo general en función de las distintas áreas, geografía, historia, matemática, contabilidad, técnicas, ¿sí? Y el otro nivel, que es el terciario o el universitario, ya nos da herramientas para poder ejercer en eso que alguna vez elegimos. Y aquel que no pudo elegir, ¿dónde queda? Los que no llegaron al segundo nivel siquiera, ¿no? O a completarlo tampoco. Y pensaba que no solamente pueden ejercer en eso que eligieron, sino también en la capacidad de investigar, en la capacidad de poder producir nuevos conocimientos a través de la investigación. El CONICET ha perdido muchos valores en función de la investigación porque el presupuesto no da para esta gente. Es que la política de movida desde el primer año fue no renovar los contratos, no dar continuidad a los becarios, a estos chicos que habían hecho un esfuerzo muy importante porque hay que calificar para estar dentro del CONICET. Bueno, evidentemente la política de este Estado, de este gobierno, no tiene ninguna preocupación por el tema educativo en serio. Bueno, y por otro lado, termino con esto, me detuve a buscar
¿Quién es Alejandro Finocchiaro, el nuevo ministro de Educación? Es un abogado el señor. Mira vos. ¿Qué tendría que ver con la educación? Y el ex ministro Esteban Burrich es politicólogo. Sí, es una licenciatura En sistemas, privada. creo. Sí, sí. Trucha, porque no sabe ni escribir. Pido Googlea bien. a la gente, a nuestros oyentes, ¿sí? Que tengan conciencia que este 5 de marzo, que es el calendario escolar, no van a empezar las clases. Porque la ministra de la provincia de Buenos Aires está dando, si mal no recuerdo, un 8% de aumento para los docentes y el pedido es de un 25%. Entonces, después, cuando dicen por qué los docentes no empiezan, por qué los docentes paran, por todas estas cosas que venimos hablando. Bueno, y ahí enganchamos con la economía. Y te cedo. Con la economía. Voy a leer un pequeño párrafo que dice, de página 12, el verano se proyecta caliente en materia de precios, con subas en colectivos, subtes, peajes, naftas, luz, gas, celulares y prepagas. Además, está el probable impacto de la suba del dólar sobre los precios. De entrada, las consultoras advierten que la proyección oficial del 15%, ya corregido, de inflación para el 2018 es de casi imposible cumplimiento. En este marco, los gremios apuntan a una recomposición salarial en paritarias que también supera la pauta del BCRA. Las únicas herramientas de control de precios por parte del gobierno son las elevadas tasas de interés que atentan contra la producción y el retraso cambiario. Este es un panorama muy oscuro porque, claro, es cierto lo que vos decías con respecto de la educación, que los gremios de la educación van a salir a reclamar una paritaria por encima del 25%, con sobrada razón, porque la pérdida acumulada y esta perspectiva hacen a que por lo menos tengas que pedir un 25%. Y creo que la gran mayoría de los gremios van a operar más o menos en esos valores. Bueno, fijémonos. puedo hacer una pequeña salvedad. Eso en cuanto a los trabajadores que están agremiados. El gobierno firmó el aumento de sueldo para el personal doméstico y van a tener un aumento de un 8,7% para este año. Pero ese 8,7% va a ser licuado porque bajaron los aportes patronales, pero las empleadas le subieron sus aportes. O sea, el aumento es una miseria y además se les va a ir porque les suben sus contribuciones, sus aportes. Y yo me puse a hacer un resumen, estaba acá con la compu que tenemos en la mesa de trabajo mirando el cuadro tarifario, cómo quedó después de los aumentos que comunicó hoy el gobierno, y doy las dos puntas, ¿no? Lo que es hoy y lo que sería en junio. Por ejemplo, los ferrocarriles, Roca, Belgrano Sur y Belgrano Norte, el valor del boleto de 2 pesos pasa a 3,25. La variación es un 61,53%. El ferrocarril Mitre, Sarmiento y San Martín, tomando el valor de 4 pesos del boleto, sube a 6,75. La variación es 59,25%. El colectivo, que de 6 pasa a 10 pesos, es un 67%. Marce, y el subte, de 7,5 va a 11, es un 68,18%. Esto pega directamente en el bolsillo de los asalariados, los trabajadores, de los más desprotegidos, como dicen en todos lados. Día a día. Es cierto, y nos van a querer correr con que tenés un descuento del 50 o el 75 si viajás, tomás más de 2 medios de locomoción dentro de las 2 horas, pero hay gente que no va a tener ese beneficio y le pega el aumento de plano, como lo estoy diciendo. Ahora, en un aumento tan directo que no baja en ningún caso del 59%, como un 8%, como un 12%, un 15%, cuando el gas, la luz, estamos hablando de 30%, de 40%, hay algo acá que no cierra y es muy grosero. Sí, en febrero están todos estos aumentos, en marzo, en abril,
Yo, lo hablamos varias veces con Birner, no sé cómo piensan esto, cómo pueden llevar tanto peso en un solo punto, que es el sueldo de uno y con suerte de dos personas en una familia. La carga tan potente de gastos que tiene un solo sueldo, que lo quieren aumentar un 8, un 10, un 15 o lo que sea, si estás con un buen sindicato, si estás representado, si no, olvídate. Es inexplicable, por decirlo de alguna forma, desde el lado del laburante, ¿no? Yo creo que está muy bien graficado. El otro día publicamos en el Face de Realidad Líquida la relación que hay entre el salario mínimo vital y móvil y la canasta familiar. Y el dibujito que venía en el artículo era una tremenda canasta donde la pareja, que son el sustento de la familia, apenas le daba el cuero para poder sostenerla. Pero claro, estamos hablando de un salario mínimo vital y móvil que era de 6.060 pesos en 2015, con una canasta familiar que andaba en alrededor de los 8.000 pesos. Y hoy estamos hablando de un salario mínimo vital y móvil de 8.060 pesos contra una canasta familiar que supera los 16.000. Acá estamos hablando de la economía de la gente, no del 12, del 15, de discutirte y de tratar de prorratear el boleto si es que tomás 3 medios de locomoción dentro de las 2 horas. El problema es mucho más grave que eso, mucho más grave que eso. Sí, y los aumentos son para el transporte, combustible, luz, gas, peaje, celular, prepagas y alimentos, no solamente el boleto. Y el otro elemento que a mí me parece casi risueño es que, por un lado, los precios vienen subiendo desde hace 2 años a un ritmo distinto, donde no se les pone ningún freno como podían ser los precios cuidados, por ejemplo, en su momento, y esto hace que se termine diciendo en todas las mesas de café que el dólar está retrasado. Los economistas también sostienen que el dólar está retrasado, porque claro, la economía va dejando el dólar, que lo tuvieron quieto ahí porque las tasas de interés están muy altas, en un valor que no es representativo, por ejemplo, del litro de combustible, que siempre fue el litro de nafta, valuado a $1. Ahora, se ajusta el dólar, ¿sí? Y atrás dicen, los precios ahora se van a ajustar porque subió el dólar. Sí. ¿En qué quedamos? ¿Cómo es el juego? Acá hay algo que el señor presidente subestimó desde el principio, que se llama inflación. Y la inflación es un juego de especulaciones, es un juego de intereses. De intereses, de cuánto estás dispuesto a pagar o hasta cuánto podés pagar lo que yo vendo. Y cuánta demanda tengo para el producto que tengo, y voy probando hasta ver que la demanda se cae. Esto pasa inclusive que es la burbuja, la populosa burbuja inmobiliaria que estalló en Estados Unidos, en Europa, y que acá no pegó fuerte porque estábamos cubiertos de otra manera en el 2008-2009, también muestra cómo es el juego de la especulación. Y es tremendo. Es tremendo. Si alguien quiere acercarse a cómo juegan con esto, que también es nuestro futuro, está muy bien reflejado en la película El Lobo de Wall Street, donde el juego es convencer al otro de que el valor que estoy diciendo que tiene un determinado bien, ya sea una acción, un producto tangible, un auto, una casa, lo que fuere, es el valor adecuado y que además va a seguir subiendo. Si yo te convenzo de eso y vos tenés dinero, lo pones. Sí, y con respecto a la burbuja, están volviendo a aparecer índices de nuevo en Estados Unidos de que no van a llegar a pagar los préstamos. Si esto pasa de nuevo allá, bueno, agarrémonos acá con el UVA y otros. Es que el concepto de la burbuja se dio con los inmuebles, se va a seguir dando con los inmuebles, pero se puede dar con cualquier otro bien, con el que se pueda generar la expectativa de que si vos tenés dinero, invertí en esto porque vas a ganar, porque esto
va a seguir creciendo. Ahora, cuando eso aterriza contra la economía real y la gente, que son los usuarios de esas supuestas casas, no pueden pagar el valor al que se llegó por medio de esta inflación, entonces todo se cae. Sí, sí. Volviendo a Estados Unidos, el promedio de deuda por persona, otra vez estaba leyendo, incluyendo niños, gente grande, por persona de Estados Unidos es de $11.000, que es al nivel altísimo, que más allá que siempre están acostumbrados a endeudarse, pero están empezando a sonar como ciertas alarmas de que Eso va a es estallar un endeudamiento per cápita, o sea, por cabeza son en un hogar de 4 personas son hay más de $40.000 de deuda. $44.000 de deuda. Y que ya lo vienen avisando que va a saltar de nuevo este proceso. Venden la cartera de morosos a un estudio, el estudio de eso se trata. Es eso, esa es otra burbuja. Es un gran negocio. Burbuja. Para mí particularmente es lo que va a pasar con los UBA, porque los bancos nunca pierden. Venden la cartera, el estudio de abogados que lo toma, o pagás o te sacan la casa. Nunca van a perder. El que pierde es el obrero o quien pida el préstamo. Y fíjate vos que aún cuando nos dijeron el que depositó dólares va a recibir dólares, en realidad el único que se quedó con los dólares fue el banco. Sí. Porque vos no tenías manera de sacar el dinero, a no ser que si esperaste, no sé, 8 o 10 años, hiciste juicio y pudiste recuperarlo. Pero hay que tener la espalda muy ancha para poder esperar esos tiempos. Sí. Sí, señor. Quiero decir algo más. El impuesto a bienes personales, sí, está previsto una baja de un 50%. O sea, de lo que se le está cobrando en este momento. A ver si entiendo bien. El impuesto a bienes personales venía hasta 2015 con una tasa de 1,25. Este gobierno lo bajó al 0,25. ¿Sí? Y va a seguir bajando. O sea que de ahora del 0,25 pagan la mitad. O sea, seguimos beneficiando al que tiene mucho. Bueno. Sí. Y la fiesta la pagan los jubilados. Las retenciones a la soja se achicaron también. Bueno. 20.000 millones de pesos menos para el erario público. Acá estamos hablando, y del debate así naturalmente, de la conversación surge la falta de sentido común que tiene esto y la intencionalidad que tiene esto. La falta de sentido común porque, a ver, si tengo a alguien que exporta soja, que tiene arrendadas o propias unas cuantas hectáreas de campo, es el que tiene las espaldas suficientes como para poder aportar en términos de aportar al fisco para que el Estado tenga sustento y funcione. Sin embargo, a esa gente se la premia de una u otra manera y el que termina pagando la fiesta, en este caso, es el jubilado. Y eso es una plutocracia. Y mañana serán los trabajadores a través de la flexibilización laboral. Sí. El primero, vivimos en la casa de los jubilados de extracción radical conversos a rabiosos Cambiemos. Pro. Ajá. Y yo no me lo esperaba particularmente. ¿Te cayó bien la comida? Sí, pero es porque solos empezaron a quejarse. Dice, no, porque ahora no vamos a saber cuánto vamos a cobrar. Esto como pintando una gran desilusión de lo que era el gobierno de Cambiemos. Y decían, porque una cosa es la simpatía, pero otra es la ceguera. Me parece que no sé. Sí. Pero, y como remate, esta persona dice, no, a mí, la verdad, antes de esto fue, no, la política es sucia, siempre es lo mismo. Y como remate de la charla fue, a mí, la verdad, la política me resbala, no me importa lo que esté pasando, mientras yo esté bien, el resto me resbala. Y me parece que es como un gran resumen de mucha gente que en el fondo esa es la ceguera. Sí. En el fondo esa es la ceguera, porque cuando uno se aísla y dice la política no me importa, es cuando la política más te va a afectar, porque la política va a seguir existiendo.
va a seguir existiendo. Es evadir una realidad que Es está evadirse de empezando la a pegar, realidad ¿no? para no dar el brazo a torcer del todo y Sí, decir yo me equivoqué y de alguna manera soy responsable de que esto esté ocurriendo. de que Y me fíjate esté vos pasando. que tienen la suerte de estar jubilados, porque yo en la editorial decía de los que tienen la idea de jubilarse o quizás ya no la tengan. ¿Por qué? Porque al paso que vamos, yo no sé si a los que nos faltan más de 10 años para jubilarnos, en realidad vamos a encontrar al final de la carrera la posibilidad de esa jubilación. Bueno, No lo en sé. este momento, con la ley que se aprobó en diciembre, empezarías con una jubilación inicial 20% menor que la que hay hoy, que ya de por sí es miserable. O sea, Sí, para sí. que lo piensen los futuros jubilados. Si te jubilás el hombre a los 65 años y la mujer a los 60, te jubilás con 20 puntos menos de lo que te jubilabas hasta hace un mes. Sí, sí. Si querés jubilarte con el porcentaje anterior, tenés que trabajar 5 años más. O sea, ¿Sí? Eso es lo que te venden, que es opcional. O sea, es opcional pasar hambre o no pasar hambre. o pasar menos hambre. O pasar menos hambre, sí, pueden a la corrección. Porque de todos modos con la mínima no llegamos ni a la esquina. Esta es la realidad del cambio que nos propuso Cambiemos. Y nos dijeron que hacíamos campaña del miedo cuando Sí. anticipábamos todo esto. ¿Vas a decir algo? No, decilo. No, porque quería dar una noticia que para mí es buena. Otra buena, bien, vamos ya aquí todavía. La parte optimista. Más allá de saludar al pueblo cubano, que su revolución cumplió 59 años y entre otras cosas lo celebran con la mortalidad más infantil más baja del mundo, 4,7 por 1000, la noticia que quiero dar es nacional, que puede ser buena o no, depende de nosotros. Esto es la protesta en acción. A ver. El Instituto Patria está llamando a juntar 1 millón de firmas para presentar en el Congreso para derogar la ley de reforma previsional que se aprobó en diciembre. La ley de firmas dice que se debe reunir el 1,5% del total del padrón de votantes del país para que el tema sea tratado en el Congreso. Por eso te digo que esto es la protesta en acción. Depende de nosotros juntar esas firmas para ver si podemos modificar esta historia triste que viene con el recorte a los jubilados, a los niños de la UH, a los veteranos de Malvinas. Sí, Jackie, es una buena noticia porque encontrar una alternativa de revertir esta estafa es una buena noticia. Por lo menos hay algo por hacer. Y Se no puede hacer resignarse. algo en vez de quedarnos lamentándonos en casa. Así que la semana que viene, supongo, va a haber una persona que nos va a explicar en qué consiste toda esta movida de la Junta de Firmas Y del ahí Instituto pondremos el hombro para lograrlo. Oh, muy interesante. Marce, No, este pequeño textito que había compartido adelante, antes, adelante. Tenés 2 minutos. 2 minutos. Bueno, empieza. Como 2 horas para viajar con descuento. Bien. A la palabra cambiemos, pongámosle otras enfrente. Y no para confrontar por confrontar nomás, sino para pensarnos como sujetos que pueden modificar las cosas. Justamente esa puede ser la primera palabra, modifiquemos. Y le pueden seguir otras tales como saltemos, enojémonos, sudemos, mordamos, indignémonos, gritemos, lloremos, putiemos, explotemos, retomemos, volvamos, apoyémonos, dibujemos, escribamos, pensemos, discutamos, cantemos, vivamos. Firmemos. Todas las palabras en imperativo, porque se necesita y no porque guste ordenar. Porque lo que está viniendo es un tsunami arrasador de derechos, de alegrías, de historia, de ganas. Y cuando pase la tormenta habrá que laburar para reconstruir. Cada uno a su modo, con sus herramientas, con los dientes apretados, pero con las manos abiertas. Bien, yo para el punto central de este tiempo me parece que está dado por la discusión que se viene sobre la flexibilización laboral. Básicamente porque
estamos hablando de derechos ganados durante 100 años de lucha, porque esto empezó antes del peronismo, es preperonista el empezar a luchar, ¿sí? En todo caso, se empezaron a concretar, por suerte, con el primer peronismo. De eso estamos hablando y estamos necesitando que tanto los gremios como los legisladores elegidos por el pueblo ocupen su metro cuadrado y defiendan los derechos de los trabajadores como debe ser, honrando tanta sangre derramada en esas luchas de 100 años, honrando el voto popular en el caso de los legisladores, porque mucha traición ya hemos visto. Muchos han dicho durante la última campaña electoral que no iban a volver a acompañar al oficialismo en este tipo de medidas y sin embargo las leyes siguen saliendo. Con lo que queda muy claro que hay muchos legisladores que nos están mintiendo y siguen mintiendo y hay muchos sindicalistas que se han vendido o tienen miedo. También hay muchos que están del lado de los buenos, digamos, de los derechos de la gente. A eso apostamos y por eso en la editorial retomaba las palabras de Hugo Yasky y el compromiso de toda la gente que estuvo en la reunión de Luján y bueno, y esperemos que los legisladores estén a la altura de las circunstancias. Y la gente acompañe. Sí, esta es una lucha donde tiene que estar la gente, las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales en la calle y los legisladores a la altura de las circunstancias. Nos vamos hasta el miércoles que viene. Esto es Realidad líquida.